Buen día. Ok. Buen día, profe. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien también, gracias a Dios. Última clase virtual. Última. Sí, último. Y justito nos dio el tiempo para poder terminar el programa. Me Qué hubiera, bueno. me hubiera gustado más una clase para poder retroalimentar todo, pero yo creo que con el tema de haber desarrollado en pizarra, por lo menos le va a salir, van a volver a ver los videos de repente en la parte donde no entienden, y así van a ir a hacer retroalimentación ustedes por su cuenta. Sí, profe. Voy a ver, yo voy a estar obviamente en comunicación con Diego para ir viendo los temas que van a incluir. Espero que con lo que nosotros ya tenemos después del parcial 2. Mi idea es no incluir lo que dimos en las parciales. Yo generalmente así nomás luego tomo. Por eso le gusta al alumno y tiene menos cantidad de cosas que estudiar, ¿verdad? Porque matemática es muy largo. Entonces voy a ir viendo, ojalá que sea así, que me pueda alcanzar desde los temas que dan ya fuera, porque sería desde fracciones algebraicas de polinomios, ¿verdad? Lo que tendríamos que eh, para la final. Y espero que así sea, que a partir de ahí en adelante yo creo que tengo de sobra para hacer los 60 puntos. Son muchos puntos. Y la idea también es proponerle a la gente de la facultad poner más puntos, porque imagínense lo que va a ser para nosotros docentes cargar un punto por cada uno, 60 ítems, más de 60 tenemos que hacer, no 60, más de 60. Y por lo menos para que los puntos sean más grandes. O sea, si yo, por ejemplo, un ejercicio de simplificación quiero darle aunque sea 3 puntos, ¿verdad? Pero eso vamos a ver, vamos a proponer nosotros eso ahora, porque un punto es muy poco y se trabaja mucho en matemáticas. Entonces, esa es la idea. Bueno, como el tema de hoy es bastante largo y de repente los chicos ahora van a ir acoplándose, vamos a empezar nomás ya porque es un poco larguito. Bueno, la vez pasada estuvimos con el tema de progresiones, ¿verdad? Progresión aritmética y en este caso vamos a hacer la progresión geométrica. Como les había dicho, más de uno a lo mejor ha terminado recién el colegio y va a tener una noción todavía de lo que habrán hecho en el colegio sobre esto, supongo, ¿verdad? Pero en todo caso, esto les va a ayudar también a refrescar la memoria. Habíamos dicho en el caso anterior, la semana pasada, que la progresión aritmética era una sucesión de números que pueden ser crecientes, decrecientes, y que tienen un número que va repitiéndose y constantemente hace que se sume esos valores, ¿verdad? Y que vaya subiendo o bajando, decreciendo o creciendo estos términos. Teníamos sus fórmulas y habíamos dicho que era sumar para ir teniendo esos números. Ahora para la progresión geométrica es de la misma forma, o sea, es una sucesión de números que pueden ser crecientes, decrecientes, también constantes, pero también se anexan en este caso alternadas. Eran alternadas que sería suma, por ejemplo, puede ser positivo, negativo, y en este particularmente la progresión geométrica crecen de forma más rápida los valores y porque es una multiplicación. En el otro caso la aritmética era suma, en este caso es una multiplicación. Bueno, muy bien, entonces dice el concepto, término, que vamos a ver las fórmulas, sumas. Voy a tratar de hacer un video posible para poder, por eso es que voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible porque ustedes están de examen hoy y no quiero hacerles pasar por lo de la vez pasada que hicimos 2 videos, gracias por eso. Y entonces por eso es que quiero tratar de terminar, porque quiero mostrarles también los desarrollos. Bueno, la progresión geométrica
el concepto es casi igual, sino que es diferente en el sentido de la multiplicación. Dice, es toda sucesión de números en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante denominada razón de la progresión. La razón también es constante, o sea, siempre va a ser igual en la progresión geométrica. Entonces, la sucesión, acá tenemos números pares, ven, 2, 4, 8, 16. Pares en el sentido de números pares, ¿verdad? Pero no que significa que vayan subiendo de 2 en 2, porque se dan cuenta que ya hay una diferencia grande, ¿verdad? Por decir, múltiplos de 2 pueden ser. Es una progresión geométrica de razón 2 y es creciente. Ahora la razón vamos a identificar con Q para hacer diferente, para tener una diferencia con respecto a la aritmética. En el otro caso va a ser R. Entonces dice que esta razón es razón 2 y es creciente porque dice 2, 4, 8, 16. Obviamente en este caso la sucesión, si se dan cuenta, es mucho más grande, más rápido. Voy a ir mostrándoles después cómo se van armando, ¿no? En este caso, en el siguiente es una sucesión también, pero si se dan cuenta es negativa. Menos 12, menos 6, menos 3 es una progresión geométrica de razón 1 sobre 2 y es creciente también. En este caso, ¿por qué va a ser creciente? Porque ven, ustedes tienen que tener el concepto de que los números positivos, a medida que si se posicionan desde el 0 en adelante y va creciendo, 1, 2, 3, 10, entonces se va alejando y va siendo más grande cada vez más el número porque es positivo. Ahora cuando es negativo es al revés. Cuando más se aleja del 0 es menor el valor. Por eso es que acá dice que este número va creciendo, es creciente porque cada vez va acercándose más hacia el valor 0. ¿Ven? Menos 12, menos 6, menos 3, después sería 0 o menos 3 y así sucesivamente va creciendo otra vez. Voy viendo cómo se va a dar. Esto sería cuando la Q es menor a 1, dice en este caso. ¿Por qué? Porque la razón es 1 sobre 2 y 1 sobre 2, si yo reviso en la calculadora voy a saber que es 0,5. Entonces es menor a 1. Esto, por ejemplo, acá significa que era mayor y obviamente 2 es mayor a 1. El siguiente caso es, por ejemplo, sucesión de 128, 64 y 32. Esto va bajando y encima son positivos. Entonces la progresión geométrica también tiene una razón 1 sobre 2, pero es decreciente. Entonces en este caso son todos positivos y va bajando, ¿verdad? Va descendiendo. Otro caso son, por ejemplo, esto cuando tengo negativos y va menos 3, menos 6, menos 12. Cada vez va alejándose más del 0. En este caso la razón es 2 y es también decreciente porque va yéndose más hacia los negativos. Más grande se hace la negatividad, por decir. En este caso la razón va a ser mayor a 1 porque la razón es 2. En el siguiente, la sucesión 40, 40, 40, esto habíamos dicho que era una sucesión constante. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo. Y la razón en este caso va a ser 1. Recuerden, la progresión geométrica es multiplicación ahora. Por eso es que ahora quiero mostrarles todo en forma general, después les voy a mostrar en el ejemplo. Después tengo la sucesión también menos 13, menos 13, menos 13. Acá es negativo nada más, también es constante y su razón también es 1. Otro, el último que sería lo que encontramos, que como puede ser también una progresión geométrica, es alternada. 5 positivo, menos 10 negativo, 20 positivo, después vendría un negativo otra vez. Esto es una progresión geométrica, su razón es menos 2, quiere decir que cuando la razón es negativa es lo que va a ocurrir eso, y es alternada, entonces siempre va a alternar. ¿Por qué va a alternar? Porque cuando ya decimos que hay una multiplicación, porque la progresión geométrica es una multiplicación, en un momento dado va a chocar menos con menos y obviamente se va a hacer más por el tema de los símbolos, por el tema de los signos, ¿verdad? En el siguiente también va a ser menos 9, 3, menos 1. La progresión geométrica es Q igual a menos 1 sobre 3 y es alternada. Entonces cuando hablamos de alternos es porque hay signos positivos y negativos. Cuando vemos que siempre es el mismo valor en la sucesión, es constante. Cuando un valor va bajando es descendente y cuando va subiendo es ascendente, ¿verdad? O creciente.
o decreciente. Bueno, y empezamos con los ejemplos para que vayamos notando cómo sacar la razón. Esto, por ejemplo, fue una demostración nomás en este ejemplo. Dice, la sucesión 3, 12, 48 y 192 es una progresión geométrica finita. Recuerden, finita viene de que termina, números finitos o una progresión finita, o lo que sea. Cuando hablamos de finito significa que hay un término, hay una conclusión o ape, ¿verdad? Mientras que infinito es que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Entonces, en este caso, una progresión geométrica finita de 4 términos, 1, 2, 3, 4 términos, en donde A1 es 3, ya me dice, y la razón es 4. A mí ya me dice cuánto es. Entonces, lo que pide es demostrar cómo hago esta sucesión, cómo se convierte, cómo yo sé que Q1 es 3 y así sucesivamente. Entonces, vamos primero a ver eso. A ver, voy a copiar, después voy a bajar esto. Tengo la sucesión 3, 12, 48 y 192. A1 es 3, acá voy a poner A1, 3 y después me dice que la razón es 4, ¿verdad? Sí, dice. Miren, yo ya hago con R, Q, la costumbre. Diego, ¿estás por ahí? ¿Se ve la pizarra? Sí, Gracias. ahí sí. Ahí. Bueno. ¿Cómo yo sé esta sucesión si se cumple estos 4 términos? Yo digo, bueno, ya sé, ¿verdad? Porque el ejercicio me dice luego que A1 es 3, obviamente, por el primer término. Entonces, ¿cómo yo sé si ya ahora la multiplicación, tengo que, la sucesión, o sea, la progresión geométrica es una sucesión ya por medio de una multiplicación? Entonces, lo que primero les tengo que demostrar es la razón cómo se saca. Bueno, entonces yo sé que A2 es este, A3 es este, A4 es este. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a demostrar primero que la razón se saca de esta forma. Q es igual a sub 2 sobre A sub 1. En el primer caso de aritmética era una diferencia entre el primero, entre el segundo y el primero. En este caso va a ser de esta forma también. En el otro caso la aritmética era una resta, en este caso va a ser un cociente. Entonces esto va a ser A2 es 12 dividido A1 va a ser 3. Entonces en este caso obviamente va a ser 4. De esta forma yo voy a poder sacar mi razón. ¿Está? Entonces siempre va a ser entre el mayor y después el anterior, ¿verdad? El anterior. Yo puedo hacer lo mismo con Q3 y Q2. 48 dividido 12 va a ser 4. 192 dividido 48 tiene que darme 4 también. O sea, siempre tiene que ser 4 y siempre tiene que ser entre los que están uno al lado del otro. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que quedar claro. Una vez que yo ya sé cómo saco mi razón, ahora yo tengo que, voy a demostrar cómo salen las sucesiones. Entonces va a ser A sub 2 va a ser igual a A sub 1 por Q. Entonces, ¿qué hago? Va a ser 3 por 4 va a ser 12. ¿Está? Esta es la segunda. El segundo término. Ahora, Q3, ¿cómo va a ser? Yo obviamente me tengo que agarrar ya de A sub 2, que yo ya tengo por otra vez la razón. Entonces va a ser 12 por 4 es 48. Y la misma cosa para demostrar el cuarto término va a ser, yo ya tengo el tercero, A3 por Q, esto va a ser 48 por 4, va a ser 192. Entonces, esto es básicamente lo que tienen que saber primero para arrancar con lo demás. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se saca la razón y cómo voy armando mi sucesión? ¿Está? Bueno. Vamos al siguiente porque la quito eso. A ver. Entonces, esta sería esta sucesión.
Bueno, nosotros también, como hicimos la vez pasada, teníamos que demostrar, les decía que hay una demostración matemática de dónde sale la fórmula para la progresión aritmética y geométrica. Lo mismo ocurre para esto, ¿verdad? Acá sabemos ya nosotros que A1 es el primer término, A a la N es el enésimo término, último término que nos pide el ejercicio, Q es la razón y N el número de términos. Esta es la fórmula que nosotros ahora tenemos que aprender. A n igual a a sub 1 por q a la n menos 1 como exponente. Bueno, voy a ir alternando, chicos, para que podamos alcanzar todos los ejercicios, ¿sí? Este, por ejemplo, voy a explicarles acá nomás y después el otro voy a ir haciendo en la pizarra. Este dice calcular el sexto término de la progresión geométrica 5 menos 15, 45. Si se dan cuenta, hay unos puntitos así, entonces quiere decir que continúa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tengo 3 términos nomás, pero yo sé que hasta el sexto tiene que ir, ¿verdad? Entonces me dice que calcula el sexto término. Entonces yo tengo que buscar a la sexta, o sea, a n que sea 6, ¿verdad? Yo obviamente ya sé que el primer término, porque empieza con 5, va a ser A1, n va a ser 6, porque ya me dice el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito la razón, porque si yo tengo mi fórmula, acá tengo a n pues igual a 1 por q a la n menos 1, yo tengo que, ustedes lo que siempre tienen que hacer cuando hagan sus ejercicios es sacar sus datos primero, tener la fórmula al lado y ir viendo qué tiene, ¿verdad? Entonces, en este caso yo puedo sacar también mi razón porque tengo a sub 2 acá y divido menos 15 dividido 5 me da menos 3. Mi razón va a ser negativa, va a ser menos 3. Cuando tengo mi razón, mi A1 y mi N, obviamente yo ya puedo sacar el valor de el sexto término, el enésimo sexto término, que en este caso me sale menos 1215. ¿Está? Es simplemente aplicando esta fórmula. Lo que tienen que atender siempre es que la n menos 1 es el exponente. Y acá van a ser 6 menos 1 es 5. Esto obviamente por calculadora pueden hacer, bueno, con el exponencial, y ahí les va a salir. Este sería cuando nosotros estamos sacando el valor para la AN. Este primer ejemplo. Y como que les dije que quiero hacer los demás que son un poco más complejos, entonces me voy a saltar. Acá tienen toditos los datos, cómo se hace, ¿verdad? Entonces, este sería para sacar a n primero. En este caso, identifican, tienen toditos los datos, sacan la razón y aplican la fórmula directamente. Pero, ¿qué pasa cuando nos pide otra cosa? Por ejemplo, en el segundo caso, hallamos el primer término, una progresión geométrica en la que dice A3, en este caso es menos 12, la razón es negativa menos 2 y me pide A1, ¿verdad? A1 es mi incógnita. Lo primero que yo debo hacer es hacer mi fórmula AN igual a A1 por R, Q a la N menos 1. Voy a bajar. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo necesito sacar a 1, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo que el último término, que es el término enésimo tercero, sería menos 12. Entonces, yo acá ya puedo poner menos 12. A1 es lo que yo voy a buscar por Q, que es menos 2. N, ¿cuánto sería N? Si yo ya tengo el enésimo término, que era el tercero, ¿verdad? Yo sé que N, también mi dato va a ser 3. Recuerden que siempre va a estar anexado con esto. En el enésimo término yo siempre voy a tener mi N. Entonces va a ser 3 menos 1. Entonces va a ser menos 12 igual a 1 por, esto va a ser menos 2 al cuadrado. Voy a hacer menos 12 igual a 1 por, esto va a ser todo número elevado a número par, esto va a volver positivo, entonces va a ser esto 4. Este 4 está multiplicando, va a pasar a dividir al menos 12. Entonces va a ser menos 12 sobre 4 igual a 1. Entonces esto va a ser a sub 1 igual a menos 3. Porque 4 por 3 es 2. ¿Está?
Entonces, de esa forma, solucionamos este ejercicio. Entonces ya tenemos también para cuando nos pide A1. Este A-N ya les mostré, ¿verdad? Porque es más directo. Entonces A1 también ya saben cómo sacar. El siguiente ejemplo es cuando, por ejemplo, para la redundancia, nos pide razón. Nos pide la razón. Y en este caso yo no tengo, por ejemplo, una sucesión de valores, por ejemplo, 2, 3, 4 o lo que sea. Una sucesión continua no tengo. Entonces, que va subiendo o bajando. Para poder sacar por medio del cociente la razón. Acá tengo A1 y tengo el último término. Entonces, son como dos extremos y no puedo. Entonces, tengo que utilizar sí o sí un despeje. En ese caso, va a ser AN igual a A1 por QN menos 1. Entonces yo tengo en el ejemplo, dice A1 es 2, A6 es igual a 64, N obviamente va a ser 6, y ahí voy a ir sacando los valores para calcular mi razón, ¿verdad? Entonces digo, AN es 64, A1 es 2, por la razón es lo que busco, N es 6 menos 1. 60. Si se dan cuenta acá, yo puedo hacer que este 2 pase ya a dividirle a 64 porque está multiplicando. Entonces hacer 64 sobre 2 igual a Q, y esto yo ya puedo restar, va a ser 5. Entonces hago 62, 4 dividido 2, 32. Muy bien. 32 es igual a Q con índice 5. En este caso, una de las opciones que tengo es aplicar la raíz de índice 5. Entonces, ¿cómo yo hago para tener una raíz de índice 5? En la calculadora ustedes tienen una raíz, una tecla donde tienen así. Raíz de X, como índice es X raíz. Y ese tienen que aplicarle. Primero ponen el número, hacen Shift y tocan con esto. Hasta la teclita. Acá está. Acá no sé si se ve. Ahí. Entonces, ese pueden usar y aplican raíz de índice 5 de 32 igual a raíz de índice 5 de Q a la quinta. Esto simplifico acá y esto va a salir 2 igual a Q. Y ahí ya saqué mi razón. ¿Está? Esto es todo puro despeje, porque yo necesito que ustedes practiquen mucho esta parte de despeje porque van a necesitar en otras asignaturas. El otro caso, hay 3 formas de hacer. Yo les quiero mostrar las que más o menos pueden utilizar, pero quiero mostrarles las dos así rápido nada más, porque si no me voy a quedar sin tiempo. Cualquier cosa después podemos ver. Si necesitan un video instructivo, yo les puedo hacer. Lo que yo no quiero que me termine el tiempo y después tendré para entrar en otro video, ¿está? Bueno, voy a tratar de explicarle esta así. Calculamos el número de términos de una progresión. Tengo 9, 27, 3 a la 17. 3 con exponente 17, ya está. Esto es porque es muy grande el número. Dice, calculamos el número, la n me pregunta, porque yo ya tengo A1 que es 9, a la n es 3 a la 17. Yo puedo sacar la razón porque acá tengo 27 y 9 que son consecutivos, entonces divido 27 entre 9 y me sale que la razón es 3, o sea, ya tengo eso también. Entonces voy reemplazando, ¿ven? Reemplazo todo en la fórmula, ¿ven? Hasta acá. Acá ven que tengo 9 por 3 a la n menos 1. Este 9 yo puedo descomponer. Y me queda 3 al cuadrado, porque 3 por 3 es 9, ¿verdad? 2 veces 3 y se ¿verdad? Entonces, vuelvo a recordarles, porque como les dije, todo se relaciona. ¿Recuerdan cuando les decía bases iguales se suman los exponentes? Vimos en una de las primeras clases. Entonces usamos las propiedades, las potencias en este caso. Entonces cuando son bases iguales sumamos los exponentes. Escribí una sola vez la base que es 3 y sumé sus exponentes. ¿Ven? 2 más n menos 1. ¿Para qué?
Porque en alguna oportunidad en la escuela, en el colegio, no sé, ojalá, se haya dado que cuando yo tengo las bases iguales, voy a hacer hasta ahí, ¿no? 3 a la 17 igual a 3 a la 2 más n menos 1. Yo puedo tener de esta forma ambos lados, y cuando tengo ambos lados, esto yo puedo tachar al ser las bases iguales. Entonces, ¿qué pasa? Abajo 17, 2 más n menos 1 y efectúo 17 igual a, va a ser n más 1. Este 1 va a pasar del otro lado, 17 menos 1 va a ser n, esto va a ser 16 igual a n. Quiere decir que yo, por medio de las propiedades, voy a mostrarles ahí a ver si se ve todo. Ahí. Por medio de las propiedades de las potencias, entonces yo puedo resolver esto, pero cuando las bases son iguales, nomás yo puedo utilizar este método. Hay otra forma, que es esta. Acá les puse el número de términos de una progresión, también se puede calcular por logaritmo y sus propiedades. Este sería el otro. Calculamos el número de términos de una progresión finita, 3, 6, 48. Acá yo ya tengo el primer término, el último, también la razón, puedo sacar, es 2. Voy reemplazando, y si ven acá, llegó acá al reemplazar todo, 48 igual a 3. 48 igual a 3 por 2 n menos 1. Al reemplazar todo, acá no hay bases iguales. Entonces lo que me queda es esto pasar a dividir 48 sobre 3 igual a 2 n menos 1. Entonces yo voy a hacer 48 dividido 3 es 16. Es 2 n menos 1. Yo no puedo hacer esto de dividir este 2 de este lado. No se puede porque tengo un exponente. Acá aplico el logaritmo. Porque se supone que en segundo año, no, primer año, ustedes aprendieron en el colegio que por medio de las propiedades de los logaritmos yo puedo hacer que baje esto. Entonces yo aplico el logaritmo de este lado y de este lado también, pero antes de aplicar voy a bajar n menos 1 por logaritmo de 2. Lo que hace este logaritmo es bajar este exponente y ponerle el logaritmo a la base. Entonces, ¿qué hago? Y el logaritmo de 16 se divide entre el logaritmo de 2, n menos 1 me queda ahí. Entonces, yo aplico el logaritmo de 16 dividido el logaritmo de 2, me queda 4. 4 igual a n menos 1. Voy a hacer acá. Entonces 4 más 1 igual a n. Esto va a ser 5 igual a n. Entonces se puede aplicar ambas formas. Vuelvo a repetir. Cuando son bases diferentes, yo puedo dividir y esto aplicarle el logaritmo a ambos lados. Lo que hace el logaritmo es bajar n menos 1 para poder hacer otra vez una división y hacer un despeje. ¿Está? O cualquier cosa me van a estar informando qué tal, si van captando. Ese sería para la n. Bueno, vamos a tratar de acelerar. En este caso, chicos, esto sería, todos esos ejemplos antes era para sacar a n, a 1, la razón y n. N es el que tiene más joda, tiene varias formas de resolver. Para la suma de la progresión de una función, de una progresión geométrica finita, hay dos, finita e infinita. La finita es esta, donde tenemos que tener a 1 y razón y n nada más. O sea, los datos que yo tengo que tener son el primer término, la razón y la n. Entonces vemos en esta fórmula, en este ejemplo, perdón. El primer término de una progresión es creciente y tengo que es 1. El octavo término es 384. Este es AN, a la octava, o sea, en la posición 8 está 384. ¿Cuál es la suma de los 8 primeros términos? Voy sacando mis datos, rayos, me falta 10 minutos. A a la 8 es igual a 1 por Q a la 8 menos 1. ¿Por qué? Porque yo tengo en este caso el primer término
tengo en este caso el octavo término. Entonces yo puedo sacar, no voy a poder sacar mi razón, entonces voy a tener que hacer un despeje en este caso. Yo creo que chicos van a tener que entrar unos minutos otra vez, porque justo me va a quedar para hacer, ¿cómo se llama? Interpolación. Acá, por ejemplo, voy a reemplazar 384 igual a 3 por Q a las, porque nosotros sabemos que N es 8, ¿verdad? Entonces, 8 menos 1 es 7. Este 3 va a pasar a dividir, me queda 128 y acá queda otra vez 128 igual a Q a la 7 y ahí yo puedo aplicar la raíz de índice 7, ¿verdad? A ambos lados, como ya les dije, que es con la calculadora que pueden sacar y en este caso me sale la razón que es 12. Entonces, como yo les dije, en esta suma de progresión geométrica finita, yo solamente tengo que tener a 1, la razón y n. Y eso aplico acá, en esta fórmula, y ya está. No es necesario a sub n, ¿verdad? El enésimo término. Acá solamente utilicé para poder sacar mi razón. ¿Está? Este sería para una progresión finita. Para la progresión infinita es mucho más fácil. Miren lo que es su fórmula. A1 sobre 1 menos q, también el primer término y la razón nomás necesito. Entonces, si dice, determinamos la suma de una progresión infinita, 1 sobre 3, 1 sobre 9, obviamente estos son consecutivos, A1 y A2 significa que yo ya tengo A1 que sería un dato, la razón nomás me va a faltar. Y ustedes ya saben que la razón se puede sacar del cociente entre A sub 2 y A1. Acá hice eso. A sub 2, miren acá yo ya puse R. Perdón, la costumbre. Entonces, ¿qué hice acá? Hice un cociente 1 sobre 9 dividido 1 sobre 3 y ahí saqué que la razón sigue siendo 1/3, ¿verdad? Hice acá. Entonces apliqué, como que tengo a 1 ya y la razón, entonces apliqué esto y me sale que la suma para una progresión infinita es 1 sobre 2, ¿está? Entonces, de esa forma se saca. Para la suma de la progresión infinita, entonces, puedo tener que sacar la razón primero, dependiendo mucho de los datos que le dé el ejercicio. En este caso a mí me dio el primer término y el último. Por eso tuve que sacar la razón para poder aplicar en la suma, que acá necesito primer término, razón y la n. Mientras, para la progresión finita. Pero la infinita es mucho más fácil porque solamente el primer término y razón necesito. Entonces acá tengo una sucesión, tuve que sacar la razón y saqué acá la suma. Bueno, me quedan 6 minutos, o sea, creo que voy a poder resolverle este último acá para no poder entrar. No quiero trastornarles hoy porque ustedes hoy están de examen. Entonces, gracias a Dios pude hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? En este caso, interpolar medios geométricos es lo mismo, chicos, que en el caso anterior, en la clase anterior. La única diferencia, obviamente, que en este, en vez de sumar, van a multiplicar. Porque también le tiene que dar sí o sí la cantidad de lo que van a interpolar, ¿verdad? En este caso me dice interpolamos 3 medios geométricos. Y sí o sí les va a dar el primer término y el último, sí o sí, para este caso y el anterior, geométrica y aritmética. Sí o sí van a tener que sacar su razón y también van a tener que sacar su n otra vez. Y la n, ustedes ya saben, tengo tiempo para hacer eso. En ese caso en particular tengo que dice que voy a interpolar 3 medios aritméticos, 1, 2 y 3. Y me dice que su primer término es A1 es 2 y el último va a ser 162, ese AN, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que nosotros necesitamos, vamos a sacar, en primer lugar tengo que sacar mi n, y mi n va a ser siempre 2, que es este y este, ¿verdad? Y más lo que me dé el ejercicio que tengo que interpolar, que va a ser 3. Entonces, en este caso, mi n va a ser 5, ¿verdad? N igual a 5. Obviamente, yo tengo que sacar mi razón y para eso no me queda de otra que utilizar la fórmula AN a sub 1 por QN menos 1. Entonces, va a ser este 162 igual a 2 por Q, que va a ser lo que no tengo, esto va a ser 5 menos 1, esto voy a pasar a dividir, 162 dividido 2,
¿Cuánto tengo? 4 minutos. 162 dividido 2 es 81. Acá va a ser 4. Voy a restar esto, ¿verdad? Entonces, este 81 igual a Q a la cuarta. Aquí le demuestro otra vez como es un índice diferente, yo tengo que aplicarle esa raíz X que les dije, raíz de índice X, ahí, en ambos lados. Aquí va a ser 481 y acá también 4Q81. Simplifico y esto va a ser 4 sheet, va a ser de 81, me va a salir 3. Entonces, mi razón va a ser 3. Acá. Voy a borrar. Y ya sé que mi razón va a ser 3. Y ahí empiezo a sacar mis interpolaciones, los valores que me faltan. A1 ya sé que es 2. A2 va a ser A1 por la razón, que va a ser 2 por 3, va a ser 6. Esto va a ser acá 6, A2. Después A3 va a ser A sub 2, que ya tengo por la razón, va a ser 6 por 3. Esto va a ser 18. A3, sí. A4 va a ser en este caso A3 por la razón, que va a ser 18 por 3. Eso sí, ya no me acuerdo. 18 por 3 va a ser 54. Aquí. Y para verificar, 4. Estoy contra el reloj. Para verificar el último término voy a hacer A4 por Q igual a 54 por 3. Y esto me tiene que dar el mismo valor que es el último, ¿verdad? Que es 162. Me cumple de extremo a extremo. Entonces la interpolación va a ser casi el mismo procedimiento que nosotros habíamos hecho para el caso de progresión aritmética. ¿Está bien? Y es así, simplemente. En este caso, es que está acá. Acá, por ejemplo, yo le hice la parte positiva nomás, si se dan cuenta. ¿Ven? 2, 6, 18, 54 y 162. Pero, ven que las raíces, cuando tienen raíces pares, raíz cuadrada o raíz de índice 4, esto siempre tienes más menos los signos, más menos. Yo en los exámenes obviamente les voy a especificar cuál es el que van a sacar, o sea, si tienen valores positivos o negativos, eso no se van a marear. Pero de las dos formas acá les demostré, para la razón cuando es 3 positivo y la razón cuando es 3 negativo. ¿Está? Y nada, cualquier cosa que de repente no comprendan, a partir de la otra semana, Diego lo que me puede ir acercando las dudas y de que quieran que les explique o les haga un video de algún ejercicio en particular, pero con él, ¿sí? Tengan, por favor, pónganse las pilas para entregar sus trabajos que quedan pendientes, porque en la semana yo ya voy a estar corrigiendo. Y medio va a ser muy complicado que para justo ese día me entreguen y yo tenga que cargar para el día siguiente. Eso es un trabajo de negro. Así que necesito que por favor se pongan las pilas para ponerse todo el día, ¿sí? Y mucha suerte para el examen de hoy, ¿sí? Suerte. Gracias.